las palabras que van a pronunciar mis labios. Corta, disipa, pulveriza la que no provenga de ti, Señor. Porque lo que queremos es darte honra, gloria a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recibimos tu palabra con amor, con agrado. Y la recibimos porque sabemos que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nuestro hermano Ricardo Reverón, a través del Espíritu Santo, nos ministró, ¿verdad?, con la palabra. ¿Se recuerdan más o menos lo que nos ministró? Por lo menos el pasaje dice que estaba Juan bautizando, ¿verdad? Lucas. Estaba en Lucas. Pero estaba Juan bautizando y llegaban infinidades de personas a bautizarse. Pero ya Juan sabía con qué intención venían algunos. Y se los dijo claramente. Generación de víboras, le dijo. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y les motivaba ¿a qué? A que se arrepintieran. Juan no les dijo, no, ustedes no pueden bautizarse. Él les dijo, es necesario que se arrepientan. El que robaba, no robe más. O sea, no lo haga más. A los soldados les dijo que no qué? Sí, que no extorsionaran, sino que estuvieran contentos con su salario. Esto me hizo pensar, coño, con razón que son policías. ¿Es de policía? Estos seguramente no están contentos con el salario. El señor Juan le dijo, contento con su salario y no extorsión. Pero hay un común denominador donde él hizo énfasis y fue en el arrepentimiento. Yo no sé cuánto bajarían el agua y saldrían arrepentidos de todas las cosas que hacían. Yo no sé, la Biblia no lo relata si fueron al agua y de verdad se arrepintieron. Pero lo que sí dejó bien claro Juan fue en que es necesario que se arrepientan. Porque si no lo hacían, entonces ya él les dijo cuál era el fin de ellos. Ya estaba claro, ya ellos, o sea, él lo que le estaba queriendo decir, les tengo que dejar en claro esto y esto. ¿Ok? Porque es la única manera de que ustedes puedan seguir adelante si de verdad han querido. Ok, entonces hoy yo voy a continuar con ese mensaje. ¿Se recuerda que el mensaje era frutos dignos de arrepentimiento? Este mensaje también se llama frutos dignos de arrepentimiento. La segunda parte. Ok, pero para entrar en contexto, primero necesitamos saber qué significa arrepentimiento. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto de arrepentimiento o cuáles son esas características de un verdadero arrepentimiento? Entonces, el arrepentimiento es un sentimiento de culpa que produce en el hombre un cambio radical de su actitud y lo lleva al pleno convencimiento de que está errado, de que está haciendo algo que no está bien. Ok, entonces el arrepentimiento es eso, convencerte de que lo que tú estás haciendo, si está mal, está mal. Y que debe volverte atrás. El doctor Charles Stanley usa la palabra griega epistrefo, que es traducida como girar o volverse. Implica una transformación total, fíjense, una transformación total de la vida de una persona por la influencia del Espíritu Santo. Amén. No hay otra manera, porque usted puede decir aquí me arrepiento y mañana sigue haciendo lo mismo. Es verdad que es fácil decir, no, si yo me arrepiento de esto, pero la actitud suya no ha cambiado para nada, todo está igual. Entonces, no hay un verdadero arrepentimiento. Por eso dice el doctor que es girar 360 grados
180. O 180. 180 grados y volverse. ¿Ok? Porque si hace 360 va a caer. Vale, pero ustedes me entendieron. Gracias. Ok, entonces, ahora, ¿cómo conocemos nosotros que un creyente es verdaderamente convertido? ¿Cómo conocemos? ¿Cuáles son las características de un hombre o una mujer que diga llamarse hijo de Dios o hija de Dios? Pero ¿cuáles son las características o cómo lo conocemos? En primer lugar, produce frutos de arrepentimiento. Ese es lo primero. Como ya sabemos el concepto de lo que es arrepentimiento, entonces no solamente el mero concepto, sino ahora tenemos que dar fruto de lo que usted está reconociendo que está mal, que está haciendo mal. ¿Y cuáles son los frutos? Hacerlo bien, ¿verdad? El que robaba, ya no roba. El que extorsionaba, ya no extorsiona. O sea, lo que quiere decir que lo que estaba haciendo ya no lo haga más. Haga lo contrario de eso. Para eso vamos a buscar en el capítulo 19 de Lucas. Capítulo 19 de Lucas. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Lucas 19, del 1 al 10. Jesús y Zaqueo. Dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, imagínense el sueldo que tenía, jefe de los publicanos y rico, el jefe del Senial, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, algo le pasó a Zaqueo aquí, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, fíjense, no voy a entrar en detalle de por qué corrió Zaqueo, ni por qué era pequeño, ni por qué se subió en el árbol, pero a lo que nos atañe el mensaje como tal es que algo le pasó a Zaqueo, algo le pasó, que fue movido a misericordia, y su conciencia, presta atención, su conciencia lo acusó de tal manera que lo conllevó a decir: Señor, los bienes que tengo, él sabrá de dónde sacó esos bienes, pero lo que tengo doy la mitad a los pobres. Es más, si he defraudado a alguien, si he cobrado intereses de más, se lo devuelvo 4 veces. Zaqueo, el jefe de los recaudadores, que algo le pasó. Claro, el Señor dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Como dije, el arrepentimiento solamente se va a dar cuando el Espíritu Santo te mueve a reconocer que estás en un error. Aleluya, gloria a Dios. Y que por supuesto te va a impulsar
te va a impulsar a dar ese giro de 180 grados. Porque si no lo hace el Espíritu Santo, si no permites que el Espíritu Santo more en tu casa, difícilmente ese arrepentimiento va a ser genuino. Otro ejemplo, ahí mismo en Lucas, un poquito para atrás, el capítulo 15. Lucas capítulo 15, refiriéndose al hijo pródigo. Todos sabemos esta historia, lo que hemos leído varias veces. Y sabemos lo que le pasó. Le dijo: papá, mira, ya estoy bien grande, dame lo que me corresponde, ¿ok? Dame mi parte, vamos a sacar la cuenta, vamos con un contador público, ajá, esto es lo que me corresponde, dámelo acá. El hombre, cuando se vio con aquel poco de dracma, no sé, digo nada. Y joven, no, yo me voy para otra ciudad. Y así fue. Y ya ustedes saben la historia. Y se fue para la ciudad y derrochó aquí con mujeres, bebiendo y aquel, y desperdició todo. Pero llegó ese día, el día del arrepentimiento. Lucas capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 17. Y volviendo en sí. O sea, como dicen en México, le cayó el 20. Recapacitó, entró en conciencia. Eso es lo que está diciendo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Aquí viene. Y me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y aún estaba lejos. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado. Aquí está reconociendo que había hecho algo malo. He pecado contra el cielo, primeramente, y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido, vestirle, ponerle un anillo. Y ya sabe la rumba que hizo el padre, gozoso de que su hijo, que había muerto, que estaba muerto, había resucitado o había vivido nuevamente. Entonces fíjense que el arrepentimiento es el cambio de actitud. Ya no tenía esa actitud de soberbia, porque había algo que lo hacía que tuviera la actitud de soberbia. ¿Ustedes no han conocido gente que han sido multimillonarios y de la noche a la mañana caen? ¿Cómo es la actitud de esa persona? ¿Es igual que como cuando tenía? Seguramente no. Seguramente no. Pero solamente la transformación del Espíritu Santo es lo único que puede hacer que el hombre o la mujer cambie de esa actitud que es negativa. Entonces, el verdadero convertido se conoce en primer lugar por los frutos de arrepentimiento. 2. El verdadero convertido se conoce porque produce fruto del Espíritu. Hoy en las clases, el hermano Lauretín daba la clase dominical y hablaba casi que exactamente el mensaje que ya yo tenía plasmado, y le dije definitivamente que Dios siempre está confirmando que esa es la palabra que Él quiere para su iglesia. Amén. Amén. Y tengo de testigo a Luis que eso pasó así. Produce el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22.
Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ya Pablo les había hecho referencia de las obras de la carne, los frutos de la carne. Y en el versículo 22 ya comienza y le dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando vemos aquí y vemos este segundo punto, el fruto del Espíritu, amor. Cuando usted dice amor, dice la palabra que debemos amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Debemos amar a nuestros enemigos. Pero la pregunta que cualquiera puede hacerse, o que yo me hago: ¿debo yo amar a una persona que viole a mi hija de 5 años? Amén, claro que sí. Tenemos que amar. ¿O qué clase de amor está hablando? Un amor ¿Debo amar a aquel que levanta falso testimonio contra mí? ¿Debo amar? Amén. ¿Qué dice Romanos 5 en el versículo 5? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios, imagínense. ¿Sabe cuál es el amor de Dios? El amor ese que es incondicional, ese que nosotros no entendemos, ese que canta. Alguien sacó una canción que decía algo así que hay cosas que yo no entiendo, de ti hay muchas cosas, pero de todas esas muchas que no entiendo, la que menos entiendo es tu amor. Así un cantante, Marco Witt, creo que cantaba así. La que menos entiendo, de esas que tantas que no entiendo, la que menos entiendo es tu amor. Pero Dios nos mandó a eso, a que amemos al prójimo. Amén. Como a nosotros mismos. Amén. Que amemos al prójimo. Amor, gozo. Tengo 5 horas en una cola de la gasolina, y cuando ya por fin me quedan 3 carros, sale el policía. Y me calambre. El policía, se acabó la gasolina. Enciendo mi carro y gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, voy gozoso para mi casa. Y el tanque con el aroma en rojo. ¿Sí siente gozo? No. ¿Pero qué dice la palabra? Debemos gozar. Paciencia. Ay, Dios mío, que esta mujercita mía que no se apura. Y voy a llegar tarde al culto. Y tengo clases bíblicas. Pero ¿qué pasa? Paciencia. Paciencia. Que este hermanito no lo trae, que lo veo y no lo tolero. Paciencia. Ahora, eso es fácil. La benignidad, la mansedumbre, la templanza, es fácil. Ese es como cuando, bueno, yo no tengo años que no voy a un gimnasio, pero los que van al gimnasio. Van al gimnasio, ¿por qué? Porque quieren fortalecer los músculos, ¿verdad? Y van allá y le dice al entrenador: vamos a comenzar el día lunes, hoy día lunes vamos a empezar entrenando los brazos. Me corrigen ahí los bíceps, los tríceps, los cuádriceps, no sé qué. No. Entonces, pero comienza un ejercicio, ¿verdad? El día lunes vamos a ejercitar este músculo aquí. El día martes vamos a ejercitar las pantorrillas, las piernas y no sé qué, los tobillos. No, los tobillos no, eso no es músculo. Ok, lo que tenga que ejercitarse. El entrenador le irá a decir. El día miércoles ustedes, bueno, vamos a ¿cómo es? A ejercitar el abdomen. Y ahí va poco a poco, ¿verdad? Y después el día siguiente la espalda y así los hombros.
pero lleva una secuencia que tiene que ser repetitiva. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que tiene que ejercitarse para que logre lo que usted tanto desea, con los músculos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando uno estaba joven, uno se metía al gimnasio en enero porque en febrero, marzo era carnaval y había que ir para la playa. Y tú sabes, uno joven, bueno, por lo menos a mí me pasaba eso. Semana Santa para la playa. Entonces uno procuraba hacer eso, ejercitarse. Mira, hermano, el fruto del Espíritu Santo hay que ejercitar, hay que trabajarlo. Como le dijo Pablo a Timoteo, Timoteo, ejercítate para la piedad. Algo pasaba con Timoteo, que Pablo le dijo, ejercítate para la piedad. O sea, todo va a depender de cuánto usted quiera, de cuánto usted le ponga empeño, de cuánto usted se ejercite para eso. Porque si yo le puse este ejemplo grande que usted dice, wow, ¿cómo voy a perdonar a esa persona? Bueno, déjeme decirle que han pasado casos, y seguramente usted sabe de estos casos, donde hay personas que han perdido familiares y hoy día son los mejores amigos del asesino, por ejemplo. ¿Cómo lo lograron? Porque el Espíritu Santo está en su vida y ha trabajado en ese espacio en particular. Entonces, el verdadero convertido, no el verdadero cristiano, el verdadero convertido. ¿Se acuerda que hace como un mes y medio prediqué aquí también con respecto a, y el mensaje que lo titulé, no todo lo que brille es oro? ¿Se recuerdan? No todo lo que brille es oro. O sea, no porque usted diga que usted es cristiano, lo es. Usted es lo que sus obras dicen que es. Lo que los demás ven que es, no lo que usted diga que es. Entonces necesitamos ejercitarnos si queremos producir el fruto del Espíritu. Punto número 3. Un verdadero convertido se conoce porque produce frutos de obediencia. Quiero citar ahí Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8. Muy bien. Dice la palabra de Dios así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, o sea, hablando de Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el verdadero convertido produce fruto de obediencia. Una pregunta: ¿usted cree que el Señor Jesucristo iba yupi, yupi, ra, ra, ra con la cruz? ¿Usted cree que iba feliz, contento? Él sabía dónde iba, él sabía lo que le esperaba incluso, y él sabía incluso después de eso. Pero dice que él sudó como gotas de sangre. Imagínense la angustia
Imagínense la angustia que él sintió en ese momento cuando sabía todo lo que le iba a pasar. Él se humilló dejando su gloria porque él se despojó. Entonces, el verdadero cristiano o el verdadero convertido que obedece también se humilla a sí mismo. O sea, no estima como cosa que aferrarse en su profesión, por ejemplo, o su capital de dinero que tenga, o del carro, de la casa, o no sé en qué tenga de qué gloriarse. No, tiene que humillarse para hacerse obediente. El Señor se humilló porque se despojó de su gloria. Y lo peor del caso, se humilló para hacerse hombre, para hacerse pecado como nosotros, aunque no conoce pecado. Él se humilló al dejarse crucificar como un delincuente. Así crucificaban a los delincuentes, en una cruz. Bueno, él se humilló, él se dejó eso. Pero ¿por qué no me apedrean más bien? No. Es que tendría que ser así en obediencia al plan divino. Entonces, dio frutos de obediencia y él tenía poder para pulverizarlos a toditos. Imagínense que cuando a él lo fueron a capturar ya en el monte de los Olivos, él salió al encuentro y le dice: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y él les dijo: yo soy. Y cuando profirió la palabra yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Él no dice que los empujó, ni que se las abalanzaron los discípulos. Él profirió la palabra del gran yo soy. Y dice que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Yo no sé qué pensarían esos soldados. ¿Qué les pasaría? ¿Será que tembló? Pero dice que retrocedió. O sea, ¿tenía el poder entonces para exterminarlo? ¿Pero por qué no lo hizo? Por la obediencia. Porque estaba dando fruto de obediencia. Es necesario que esto me suceda. Entonces, el verdadero convertido obedece, cueste lo que le cueste. No es fácil, como lo dije, no es fácil obedecer, cueste lo que te cueste. Así te vayas como el chavo dándole matar los peroles, no sé, pero obedece. Obedece, Jonás. Obedece. A menos que quiera que te traiga un pez de esos gigantes. Se humilló dejando su gloria y se humilló al dejarse crucificar como un delincuente. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Voy a estar leyendo, voy a leer hasta el versículo 17. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo apodará, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece,
será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo coge. Esto os mando, que os améis unos a otros. Gloria a Dios. Hermanos, ¿usted sabe cuántas veces dice la palabra permanecer en este capítulo? 10 veces. 10 veces el Señor les demanda el que permanezcan. Permanecer en mi palabra, permanecer en mí. 10 veces. ¿Cuántas veces nuestro pastor nos ha dicho aquí que el que no está en obediencia o el que no está dando fruto es porque probablemente tenga una atadura? Si lo han escuchado, ¿verdad? ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que a veces escuchamos esto y nos pasa por encima y no nos detenemos a analizar eso. Y no es que probablemente tengamos una atadura, es que hay una atadura. Hay una atadura si usted no está produciendo fruto. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Ya voy para allá. Y la atadura es un símbolo de estar preso, encadenado, amarrado, etc. ¿Verdad? En pocas palabras, no hay libertad. Está atado, está amarrado. ¿A qué? No sé. Solamente usted sabe. Solamente usted sabe. Pero, ¿cuál? Y si esto es así, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿cómo hacemos entonces para comenzar a dar fruto? 10 veces lo dijo el Señor aquí. Permanezca en su palabra. Permanezca en Él. Permanezca, porque es la única manera como usted puede ser librado de esa atadura que le impide que usted lleve fruto. Es una atadura. Mire, ahí mismo en Juan, eche 7 capítulos para atrás, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. 2 puntos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos.
¿Y qué pasa cuando usted, aparte de ser verdaderamente su discípulo, cuando usted permanece en su palabra, dice, y conoceréis la verdad? Y la verdad le va a quitar las ataduras. Le va a romper las ataduras. Eso que le impide que usted dé fruto. La verdad, pero tiene que permanecer. Por algo el Señor lo recalcó aquí, solamente en ese capítulo 15, 10 veces. Permanece en mi palabra, permanece en mi amor, permanece. Si no estamos dando fruto, hay una atadura. Y la única manera de que esas ataduras sean rotas, ya el Señor se lo dijo aquí: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Y conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres. Gloria a Dios. Hermano, esa es la única manera de permanecer en su verdad, de permanecer en su palabra. No leer la palabra por el domingo. Cuando el maestro dominical le dice, por favor, lee el capítulo tal. Es necesario que nosotros permanezcamos. Amén. Para que conozcamos la verdad. La verdad que santifica. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Eso, cuando usted permanece en su palabra, se ejercita. ¿Ok? Saca esos músculos, se ejercita para la piedad, para el amor, para la templanza, para la paciencia. Y cuando se viene a dar cuenta, el beneficiado es usted. Amén. Amén. ¿Usted sabe por qué el beneficiado es usted? Porque un día llegará un día en que nos recibirán allá, porque hoy hablamos muy bien, la salvación no se pierde. Ojo, al que es salvo. No todo lo que brilla es oro. No porque usted diga que es salvo, es salvo. Pero cuando lleguemos a su presencia, y espero que seamos todos, su regalo va a ser proporcional a su fruto. Amén. Henry, ¿cómo es eso? Si no es por obra. La palabra dice que según su fruto van a ser sus regalos. Amén. Dice. Pero para que nadie se vaya con incertidumbre, vamos a leerlo. ¿Qué le parece? Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 27. Dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Gloria a Dios. Le va a dar pago conforme a sus obras. 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Desde el versículo 5 dice hasta el 8. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riegue, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
Y este es el que me encanta, Apocalipsis capítulo 22, y con este termino. Me encanta como dice Apocalipsis capítulo 22. ¿Sabe, hermano? A veces queremos nosotros manipular la palabra. Y queremos a veces hacer pactos con Dios. Señor, yo quiero esos premios, yo voy a echarle aquí raza. Pero no es así, porque Dios conoce el corazón de cada uno. Él sabe cuándo de manera genuina lo estamos haciendo. Cuando de verdad Dios, a través de su Santo Espíritu, ha tocado nuestro corazón para que nos volvamos atrás y lo que estamos haciendo mal ya no lo sigamos haciendo mal, sino que empecemos a dar fruto. Amén. Fruto que a Él le agrade. No por la recompensa. Capítulo 22, versículo 12. He aquí, vengo pronto. El rey ya viene. Y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano querido, Dios te va a dar un premio. Y ese premio va a ser proporcional a tu obediencia. Porque ni siquiera es tu obra, es tu obediencia. Va a dar el premio, te va a dar ese galardón, porque Él viene con sus ángeles y su galardón para dar a cada uno según sea su obra. Trabajemos eso, hermano, pero no para el premio. Porque dice que cuando estemos allá, arrojaremos nuestras coronas delante de Dios. Yo soy digno de esto. Arrojaremos las coronas, y esos son los premios. Hagámoslo porque de verdad lo sentimos de corazón, que necesitamos dar ese giro de 180 grados y obedecer. ¿Sabe, hermano? Yo estoy convencido, pero requete convencido de que Dios ha hablado hoy. Amén. Totalmente convencido. Es más, ya Él me lo demostró, que esta es su palabra, que este es lo que Él quiere para su iglesia. Pero así como estoy convencido de que Él habló hoy, también estoy convencido de que lo que Él habló no va a volver a Él vacío. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la base es prosperar por la cual Él envió. Amén. Yo no sé cómo está su corazón. Yo no sé qué estará pensando. Pero algo va a hacer Dios en cada uno de nuestros corazones. Y lo que esté torcido, Dios lo va a enderezar. Amén. Para que sigamos y obedezcamos al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios le bendiga, hermanos.